Hola Alex, mi nombre es Luis Casanova. Esta experiencia me sucedió cuando yo era niño. Cuando somos niños, de seguro muchos de nosotros tenemos recuerdos nebulosos. La mayoría de las personas no recuerda muy bien su infancia. A los 5, 6, 7 años, no recuerda incluso los amigos que tenían en el kinder. Extrañamente este es mi caso. No recuerdo gran parte de mi infancia. Solamente recuerdo esta anécdota cada vez que pienso en mi niñez y en mis tiempos felices que pasé en mi casa, en el campamento, etc. Y siempre recuerdo esta experiencia. Yo tenía 7 años. Mis padres habían rentado una cabaña en un bosque. Esta cabaña no estaba apartada ni sola. Era un complejo de cabañas. Todas estaban situadas haciendo un círculo, y en el centro de estas cabañas habían juegos, habían asadores, y habían ciertos lugares donde uno podía hacer una fogata. Todo estaba muy bien controlado. Cuando llegamos y rentamos aquella cabaña, como eran principios de vacaciones, aún las personas en su totalidad todavía no llegaban. Solamente estábamos nosotros y otra familia, que asumo por su acento eran unos extranjeros. Hablaban español, pero era muy notable ese acento característico que tienen las personas anglosajonas. Era una familia muy pequeña. Solamente era el padre, la madre y 2 hijos. Un hijo pequeño que tenía mi misma edad y otro más grande que ya tenía 19 años. Mi familia, por otro lado, éramos una familia muy numerosa. Éramos mi padre, mi madre, mis 3 hermanos, mi abuela y yo. Durante los primeros días, todo pasó de una forma muy normal y muy alegre para mí. Llegué a entablar una amistad muy sana con este niño que se llamaba Adam, de aquella familia. Adam era el único niño pequeño, así que no tenía con quién jugar, y yo también. Empezamos a jugar juntos, y tanto mi familia como la de Adam empezaron a hablarse por esto. Al principio nos vigilaban. Después, al ver que nosotros no salíamos del complejo, pues nos daban más, por decirlo así, libertad, y nos dejaban jugar solos. Cada cierto tiempo alguien nos vigilaba, pero había lapsos en los que nadie lo hacía, y fue en uno de estos lapsos en las que vimos algo. Estábamos jugando en una de esas mesas de madera que utilizan para comer, y por los matorrales, por los arbustos que iban atrás de las cabañas, empezó a salir algo que nos llamó mucho la atención. En un principio, yo pensé que era un animal, por lo que inmediatamente me levanté, pero al ver que iba saliendo una mano y después una camisa, logré ver que solamente era un niño, aproximadamente de nuestra estatura, y muy probablemente de nuestra misma edad. Este niño traía un carrito muy lujoso y muy grande. Su tono de piel era muy pálido, y algo que me encendió las alertas en ese momento, y que aún más de adulto me provoca un escalofrío, es que yo vi claramente que aquel niño tenía los ojos completamente negros. Este niño empezó a hablarnos, pero no se acercó a nosotros. El niño empezó a decirnos que si queríamos juguetes como este, teníamos que seguirlo, que los estaban regalando. Nos lo enseñaba, y para nosotros era hermoso, era muy grande. ¿Cómo era posible que estuvieran regalando ese tipo de juguetes? El chico nos dijo que ahí atrás del bosque había un parque, con juegos, con regalos, con múltiples payasos, que daban globos, que daban regalos, juguetes, y que solamente había niños, no había ningún adulto. Había dulces, galletas, por lo que nosotros podíamos hacer lo que queríamos, sin ninguna restricción de algún adulto. Adam empezó a caminar hacia este niño,
pero yo no me moví ni un centímetro. Le grité varias veces: Adam, Adam, si te vas a ir, de perdido avísale a tu mamá. En ese momento el niño con los ojos negros me vio y me dijo: no les deben de decir a sus papás, porque van a querer venir. Ustedes saben cómo son los adultos, van a querer meterse, y entonces empezarán las reglas. No le digan a nadie, solamente vamos poco tiempo. Se suben a los juegos, les dan un regalo y regresan. No pasará nada malo. Adam estaba cada vez más convencido, pero yo no. Tenía miedo y un cierto sentimiento de desconfianza hacia este niño. Adam me volteó a ver varias veces y me dijo: ándale, ven con nosotros, no va a pasar nada. Yo me senté en aquella mesa y le dije que yo no iba a ir. Adam simplemente siguió avanzando, mientras me dijo: bueno, tú te lo pierdes. Y se internó en el bosque con el otro niño. Muchas veces tuve el sentimiento de ir corriendo y avisarle a la madre de Adam, pero por ese momento yo no tenía mucha confianza con la familia de él, y tan solo habíamos entablado conversación como unas 3 o 4 veces, así que simplemente me quedé ahí, sentado, mientras jugaba. Tal vez este fue mi error. Tal vez tuve que pararme inmediatamente e irle a contar, pero no dimensioné el riesgo que estaba corriendo aquel amigo mío. Creo que pasó media hora, o tal vez algunos 45 minutos, cuando la madre de Adam observó que él no estaba jugando conmigo. Salió y me preguntó que dónde estaba. Yo le dije tal cual las cosas sucedieron. Vino un niño con un carro enorme y nos dijo que lo estaban regalando. Y yo no quise ir, pero Adam sí se fue. Ella me preguntó que hace cuánto tiempo había pasado esto. Yo le dije que no hace mucho, pero que había dicho que no iba a tardar nada, que iba a volver en cuanto le dieran el regalo. La madre de Adam se puso toda nerviosa. Llamó al esposo, quien con el hijo estaban haciendo ciclismo. Llegaron en cuestión de minutos, también mi familia. Llegaron guardabosques, y vi que todos se pusieron a buscar a Adam, incluso mis padres y mis hermanos. Cayó la noche, y no lo encontraban por ningún sitio. A mí me dejaron en la cabaña, junto con la abuela. Mi abuela en ese momento puso llave en todas las puertas y todas las ventanas. Estuvo conmigo en la sala, pero después sonó el teléfono, y fue a contestarlo al segundo piso. Yo me quedé en la sala, mirando una película que teníamos, y mientras que mi abuela estaba en el segundo piso, empezaron a tocarme la ventana. Al momento de voltear, pude verlo. Era mi amigo, Adam, pero ahora tenía una apariencia muy extraña. Su piel ahora estaba completamente pálida, y sus ojos estaban también completamente negros, como los ojos de aquel niño que habíamos visto. Le dije: Adam, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Tus papás te están buscando. Adam simplemente me hacía con una mano para que fuera. Yo me acerqué, pero obviamente no pude abrir la ventana. Adam me decía a través de esta que había llegado, que había visto el parque, que había muchos juegos, como los de las ferias, ruedas de la fortuna, trenecitos, globos, algodones de azúcar y demás maravillas. Que fuera con él, que me escapara por una de las puertas. Yo le dije que no, y que tenía que ir con su familia porque lo estaban buscando, que yo había visto a su mamá y que ésta estaba llorando, que no fuera así, y que les dijera dónde estaba. Cuando yo le dije esto, y que era más que claro que no iba a ir con él, Adam me puso una cara de enojado, pero de enojado absoluto. Estaba furioso, y me dijo lo siguiente: quieras o no, vas a venir conmigo. Empezó a golpear la ventana,
al punto de que con el primer golpe, el vidrio se quebró. Yo empecé a tener mucho miedo y corrí al segundo piso gritando por mi abuela. Ella salió enseguida y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Yo le dije que Adam había vuelto y que ahora quería llevarme con él. Los dos bajamos y el vidrio de la sala se encontraba quebrado. Lo había conseguido romper, pero solamente de una esquina. Todo el demás vidrio se encontraba quebradizo y Adam ya no se encontraba por ningún lado. Mi abuela me abrazó y empezó a llamar a mis padres para ver dónde estaban. Mis padres llegaron como por eso de las 4 de la mañana y yo ya estaba dormido. Esa misma mañana, en punto de las 7, me levantaron y me dijeron que lo mejor sería irnos. Cuando salía de la cabaña, solamente podía ver a los padres de Adam llorando y desesperados con los guardabosques y policías. Ellos les decían que seguían con la búsqueda y que iban a encontrar a su hijo. Pero esto nunca pasó. Adam desapareció aquel día y jamás fue visto otra vez. Tanto yo como mi abuela y mis padres, creo que habíamos decidido no decir nada sobre lo que yo había contado aquella noche, sobre que Adam había venido y me había hablado por la ventana. Creo sinceramente que ellos pensaron que había sido una pesadilla, pero yo estoy seguro de lo que vi. Aquello pasó realmente. Esta es la única experiencia que recuerdo tan vivamente de mi infancia, y para mi mala suerte, es la que me ha perturbado más a lo largo de mi vida. Para cerrar este relato, quiero decirte que años después, investigando, tal vez por curiosidad cuando era adolescente, me enteré que el lugar a donde llevaron a Adam, que era ahí atrás de las cabañas, en realidad conducía a un acantilado. Alex, mi nombre es Fernanda, y esta experiencia que les quiero contar nos sucedió a mi hermana y a mí. Cuando éramos adolescentes, mi hermana tendría algunos 15 años y yo tendría algunos 13. Nuestros padres nos llevaron de vacaciones hacia el bosque. Rentaron una cabaña en la que habitamos muy poco. Cuando llegamos a aquella cabaña, que estaba en medio del bosque y tenía una vista espectacular de este, vimos algo muy singular en ella. La cabaña era rústica, era bonita, pero tenía unas extrañas figuras encima de esta. Hasta arriba de la cabaña había como una cúpula, como un mirador, que se encontraba encapsulado. A los lados de este mirador habían 2 cuervos enormes, como 10 veces del tamaño de un cuervo normal. Estas aves tenían un extraño pico. Eran parecidos a los del cuervo, pero era como si estos también tuvieran colmillos y se veían entre sí. Los dos tenían sus caras volteándose hacia un solo lado para que sus miradas se encontraran, y como si éstas estuvieran viendo en el centro de aquella cúpula. Llegamos por la tarde, el cielo ya estaba nublado, y vimos aquellas 2 extrañas figuras que te comento. Tan pronto las vimos, se las mencionamos a nuestros padres. A mi padre les pareció que eran muy encantadoras, como él decía, aunque desentonaban por completo con toda la fachada de la cabaña. Teníamos que meternos a la cabaña inmediatamente. No podíamos perder tiempo. Eran las 6 de la tarde y la oscuridad nos estaba ganando. Más allá de que nos cayera la noche, la verdad era que se estaba acercando una tormenta.
y no podíamos quedarnos afuera. Era una tormenta que iba a estar algo volátil durante la madrugada, pero no había nada de qué preocuparnos. La tormenta iba a pasar rápido, dicho tanto por meteorólogos y también por los guardabosques. Llegamos adentro de la cabaña. Tan pronto llegamos, escogimos los cuartos y empezamos a desempacar. Nuestros padres se durmieron casi enseguida, por eso de las 10 de la noche. Yo y mi hermana, por otro lado, nos quedamos en la sala, viendo una película de terror para entretenernos. Como estábamos en vacaciones, nuestros padres nos daban la libertad de dormirnos a la hora que nosotros quisiéramos. Recuerdo que la película estaba muy aburrida, tanto así que ni siquiera recuerdo el nombre. Así que mi hermana, una aficionada a las estrellas, que le encantaba verlas en la noche, tanto así que tenía un telescopio, su laptop y una pequeña mesa que siempre movía cada vez que se iba a quedar de pijamada con alguien o simplemente en su cuarto, me pidió que le ayudara, que llevara su mesa o su laptop y que ella se iba a encargar de llevar el telescopio hacia aquel mirador que teníamos para poder ver las estrellas a la noche siguiente, porque estaba más que claro que esa noche no podría, había puras nubes arriba. Yo estaba tan aburrida y realmente no le encontraba sentido a estar buscando alguna serie o película que decidí que era más interesante ayudarla y explorar más la cabaña que quedarme viendo televisión. Fuimos a nuestro cuarto. Yo levanté la mesa, la desarmé y la llevaba cargando. Mi hermana se adelantó y justo cuando estaba saliendo al pasillo, escucho un grito estruendoso. Es el de mi hermana. Ella baja corriendo, abrazando su telescopio, y me dice: se están moviendo. Yo la trato de calmar, tiro la mesa y le digo: cálmate, ¿quién se está moviendo? Y ella entre lágrimas me dice: los cuervos no son estatuas. Los cuervos se están moviendo. El grito fue muy fuerte, por lo que creí que había despertado a mis padres. Yo acompañé a mi hermana hacia el cuarto y nos encerramos ahí. Y justo cuando estábamos ahí, en el silencio total en el segundo piso, captamos algo que no habíamos podido escuchar gracias al sonido de la televisión allá abajo. Y era que entre todo el sonido del viento, de la lluvia, de los truenos, de los relámpagos, había otro sonido, un sonido de un aleteo, como si éste estuviera circulando alrededor de la cabaña. Yo le pregunté a mi hermana: ¿escuchas eso? Ella me dijo que sí, y que eran los cuervos, que esas no eran estatuas, que estaban vivas. Yo me levanté y tuve que ir con mi madre. Decidí comentarle esto a ella, ya que para levantar a mi padre tenía que tener una muy buena explicación. Él deseaba mucho las vacaciones y era para descansar bien. Mi madre se levantó como pudo, y entre sueño y tallándose los ojos, nos escuchó en el pasillo. Escuchó que mi hermana había visto a aquellas estatuas moverse, y fue así como mi madre y yo caminamos hasta el mirador y salimos a este. Como les dije, este tenía una especie de cúpula transparente, así que había muchas ventanas. Todo el domo era una ventana gigantesca. Y cuando salimos, Alex, vimos que las estatuas ya no se encontraban, ni una ni otra. Mi madre en un principio se extrañó muchísimo. Fue hacia un lado, fue hacia el otro. Las estatuas ya no se encontraban. Estaba todo el viento, estaba toda la lluvia. Y en un principio, tal vez quiso creerle a mi hermana, pero después sacó una razón lógica. Lo que me dijo a mí y a ella fue que tal vez debido al viento, las estatuas se estaban moviendo y que ahorita pues habían caído. De seguro no estaban bien puestas, y debido a la tormenta y sus fuertes vientos, pues ahora se encontraban en el suelo. Mi hermana le repite que no, que ella vio cómo aquellos cuervos alzaban sus alas y aleteaban,
a la par de que las giraban y la veían a ella. Todo fue inútil. Mi madre fue a acostarse y nosotras nos dormimos en una misma cama, pues, a pesar de que yo no vi nada, Alex, tenía un cierto miedo que recorría todo mi espinazo. Un escalofrío, como pocos en mi vida había sentido. Al despertarnos, mi madre le comentó todo lo que habíamos vivido a mi padre aquella noche, y que muy probablemente las estatuas habían caído, de seguro se habían roto. Mi padre fue enseguida al mirador, en compañía de mi madre, y mi madre vio asombrada que las estatuas allí estaban, en la misma posición en las que las habíamos visto cuando recién habíamos llegado. Mi madre estaba asombrada y a la vez asustada. Ella le juraba a mi padre que las estatuas ahí no se encontraban, que se habían caído y ya no estaban ahí desde la noche anterior. Mi padre estaba confundido. Nosotros nos sumamos a aquella discusión y resolvimos en que teníamos que irnos de aquella cabaña. Éramos 3 contra 1. Mi padre, a regañadientes, habló con el administrador y este muy amablemente nos cambió de una cabaña a otra. Curiosamente, el administrador le dijo a mi padre por teléfono que esto no era extraño, que otras familias habían pedido lo mismo, que no sabe qué tiene aquella cabaña, que siempre la mantiene limpia y siempre la mantiene en óptimas condiciones. Mi padre por teléfono le dice que todo el alboroto que nosotros teníamos eran por unas figuras, unas estatuas de pájaros que se encontraban en el techo, que de seguro les daba miedo a los niños pequeños. En ese momento, hubo un silencio en la línea, y el administrador le dijo a mi padre: perdóneme, pero ninguna de las cabañas que yo rento tiene estatuas de pájaros, ni de cuervos como usted me dice. Nosotros no ponemos ninguna estatua en los techos. Cuando nos íbamos cambiando, Alex, bajando todas nuestras maletas y pertenencias, que no eran muchas, eran tan solo unas pocas cosas, vimos que en el techo de aquella casa, en esta ocasión, ya no se encontraban las estatuas. Simplemente habían desaparecido. Hola, mi nombre es Beatriz y quiero contarte una experiencia que me sucedió en un bosque. Yo soy una de las personas que les gusta mucho correr, caminar, mantenerme en forma, y el bosque es uno de mis lugares favoritos para hacerlo, pues al mismo tiempo que me ejercito, también estoy viendo la naturaleza, por lo que me encanta hacer senderismo. En la gran mayoría de ocasiones, esto lo hago con compañía, pero cuando tenía 15 años, yo no conocía a nadie que le gustara esto. Mis compañeras de la secundaria no eran muy aficionadas al bosque, y mis padres podríamos decir que no tenían una muy buena condición que digamos. Fue hasta la preparatoria que conocí amigos que gustaban también de esto, y a partir de esos años, siempre hago senderismo, pero solamente con compañía. Cuando estoy completamente sola, debido a esta experiencia que te voy a contar, siempre decido no hacerlo. En el bosque hay muchos peligros, y uno de estos son las personas extrañas que acechan tras los árboles. Como te dije anteriormente, yo tenía 15 años cuando descubrí esta fantástica actividad que se hace al aire libre, y empecé a hacer senderismo completamente sola. Mi padre solamente me llevaba y me dejaba ahí. En las primeras ocasiones me acompañaba, pero debido al trabajo y a sus horarios, conforme pasó el tiempo, le dije que me dejara sola, que ya conocía el camino y que no podía perderme. Además tenía el celular y había guardabosques, así que no correría ningún riesgo.
Cada vez que recuerdo esto que le decía a mi padre, solamente me hace pensar en lo ingenua que era a aquella edad. Ya había recorrido ese sendero muchas veces. Ya llevaba casi un año practicando esto. Eran como las 5 de la tarde y yo me encontraba haciendo lo mismo, en el sendero caminando, fotografiando la vida silvestre. Tenía 15 años en ese momento, cuando en eso, tal vez por querer variar, por querer sentir alguna especie de aventura, me quise introducir un poco más al bosque, con otros caminos que llevaban a lo profundo, a donde hay unos pinos muy pero muy grandes que siempre veía a la distancia. Creía en ese momento que ya tenía la suficiente experiencia para adentrarme sola y fotografiar cosas nuevas. Cuando iba caminando, pasó lo que no quería que pasara. Me desorienté. No sabía dónde estaba. Había seguido algunos caminos y me había salido de estos, solamente un poco, pero fue lo suficiente para desorientarme. Continué caminando. Yo recordaba que cada ciertos kilómetros habían cabañas de vigilancia, por lo que yo pensé que era cuestión de tiempo solo para que me encontrara con un guardabosques. Siempre me los encontraba en mi camino. Raro era cuando no. Yo me encontraba caminando, mirando para diferentes direcciones, cuando en eso noto pisadas que vienen atrás de mí. Al voltear, veo que es un hombre. Lleva unos pantalones color crema y un suéter negro, con un gorro que le cubre la mayoría del rostro. Este hombre va mirando hacia abajo, mientras se va acercando hacia mí. A mí me pareció muy extraño esto, y el terror empezó a invadirme el cuerpo. Estaba completamente sola, en lo profundo del bosque. Estaba más que claro que si gritaba, nadie me iba a poder escuchar, por lo que inmediatamente comencé a caminar rápido y empecé a aligerar mi mochila. Si aquel hombre empezaba a caminar más rápido o corría, yo iba a botar la mochila e iba a empezar a correr. Sabía que corría rápido y creo que con el miedo superaría mis límites. Y en ese momento, cuando yo empiezo a actuar de esa manera, aquel hombre me habla y me dice: chica, no corras, tranquila. No te voy a hacer nada. Soy guardabosques. Este es mi camino. Voy a una cabaña de vigilancia que está cerca. Yo volteé a verlo y este se hizo el gorro hacia atrás. Su forma de expresarse, Alex, su forma de entablar una conversación, fue muy sutil y elegante. Parecía ser un hombre que tenía, podríamos decir, cierto carisma, como si fuera un hombre culto. Usaba palabras algo rebuscadas, pero que sonaban inteligentes, para que te des una idea. Por lo que tal vez mi cerebro, en aquel momento de adolescente, pensó que en verdad era un guardabosques, uno muy culto. Así que empezó a hacerme plática y empezamos a caminar a la par los dos. Yo le dije que iba en secundaria y en cuestión de unos meses iba a pasar a preparatoria, que desde hace un año, justo cuando cumplí 15, empezaba a hacer senderismo y que nunca me había pasado desorientarme. Esa era la primera vez. Aquel hombre no se me acercó, Alex. No le vi ni siquiera unas malas intenciones. Él solamente me hacía plática, diciéndome que en muchas ocasiones los senderistas terminan extraviados, pero que solamente tienen que seguir el camino. Ese los llevará a uno de ellos y podrán regresar con bien a donde empieza el bosque, pues todos los guardabosques saben al dedillo todos los caminos que se introducen en este, pero que tristemente hay algunas personas que no siguen el camino y que se adentran así como así en lo profundo de los árboles para más nunca regresar. Yo sabía de esto. Había desapariciones,
Personas que simplemente no se vuelven a ver. Y mientras íbamos platicando de esto, allá a lo lejos, vi a alguien que se iba acercando en una cuatrimoto. Por el sombrero que llevaba y su vestimenta, aparte de la cuatrimoto que iba pintada totalmente de verde, pude saber que era un guardabosques. Así que le dije: mire, ya vienen a encontrarnos. Para ese momento, ya estábamos llegando a una cabaña. Este hombre, inmediatamente al verlo, me tomó de la muñeca y empezó a jalarme con rapidez hacia la cabaña. Yo le empecé a decir que qué era lo que pasaba, que por qué me estaba jalando, por qué tanta prisa. Este hombre simplemente me dijo que a veces las cuatrimotos acaparan todo el camino y podían aventarnos hacia un lado de este. Y estamos claros que esto es una excusa completamente absurda. El guardabosques nos estaba viendo e incluso estaba reduciendo la velocidad. Por suerte, no conseguimos llegar a la cabaña cuando ya lo teníamos enfrente. Aquel hombre simplemente me soltó la muñeca y no fue hacia la cabaña, sino que se internó entre los arbustos. Yo estaba muy confundida. No sabía lo que pasaba, totalmente crédula. El guardabosques, que sí llevaba su uniforme esta vez, tenía su chaqueta y todo, me preguntó si todo estaba en orden. Yo le dije que no, que me había desorientado, pero que me había encontrado con un guardabosques, y extrañamente este se había ido. El guardabosques detiene la motocicleta, se baja, y me dice: a ver, ¿con cuál guardabosques te encontraste? Yo tengo esta área designada para mí. Que yo tenga entendido, nadie viene por aquí. Y todos los guardabosques nos movemos en cuatrimoto. Porque si fuéramos caminando, créeme que nunca llegaríamos. Hay senderos muy largos y tenemos que recorrerlos hasta 10 o 12 veces cada turno. Yo le dije que el guardabosques con el cual me había encontrado me dirigía hacia esa cabaña, porque ahí, según él, se iba a contactar con los demás y me iban a llevar al inicio del bosque. En ese momento, él saca un arma de toques que tenía. ¿A esa cabaña me dices? Sí, a esa. Su cara se pone completamente seria, Alex, y mientras va caminando hacia aquella cabaña, me explica algo que me deja la sangre completamente helada. Esta cabaña no se usa desde hace como 20 años. Se supone que está cerrada y nadie puede entrar a ella. No tiene luz, no tiene agua, prácticamente no está habitable. Y es en ese momento que yo pongo atención a la cabaña. Y es cierto, esta tiene un aspecto muy pero muy desgastado. El tiempo se la está comiendo. El guardabosques empieza a empujar la puerta y mágicamente esta se abre. A pesar de que se veía con candado, la cadena había sido cortada y solamente estaba sobrepuesta para que a la simple vista se viera cerrada. Pero en realidad estaba abierta. Dentro de la cabaña encontramos bolsos, carteras, prendas de mujeres y, lo más alarmante, sangre, que ya se encontraban manchas, pero sobre la ropa y sobre algunos zapatos. También había credenciales, la mayoría de mujeres, aunque también había de hombres. Todas estas personas, según me dijo el guardabosques, eran personas desaparecidas. Había muebles adentro, como si alguien hubiera estado habitado aquella cabaña hace poco. Rápidamente llamó por radio. Les dio instrucciones a los demás guardabosques que todos fueran a aquella cabaña, mientras que a mí me sacaba en su cuatrimoto por el camino, en el silencio absoluto. Solamente pensaba en lo torpe que había sido y de lo que me había salvado. Tal vez esa habría sido mi última caminata en senderismo. Prácticamente estaba al lado de alguien muy peligroso y ni siquiera me percaté de ello.
Desde esa experiencia, tengo un cierto miedo con las personas que se expresan igual que aquel extraño hombre que se hizo pasar por guardabosques, cuando tienen ese dialecto tan refinado, cuando son muy carismáticos. Siempre creo que están escondiendo algo, que eso solamente es una fachada para lograr acercarse más hacia su objetivo. Esa fue la última vez que hice senderismo sola. Hola Alex, mi nombre es Ernesto Crujillo. Te quiero contar una experiencia que tuve en mi niñez, cuando de excursión, tanto alumnos como padres, fuimos a un bosque. Cuando nos llevaron a este bosque, obviamente no nos llevaron tan profundo. Nos llevaron a un claro, el cual estaba a un fácil acceso hacia la carretera. Este claro se notaba que estaba diseñado tanto para campamentos como para excursiones. Había mesas de madera, diferentes tiendas, estatuas y 3 cabañas. Estas 3 cabañas tenían varios cuartos. Cuando nos adentramos a cada una de ellas, eran temáticas. Obviamente, porque han pasado muchos años, no te puedo explicar de qué temática tenía cada una. Lo que sí te puedo decir es que en todas ellas habían dibujos, habían reglas, habían ciertas cosas que teníamos que saber por si nos perdíamos en un bosque, por si necesitábamos ayuda, etc. Recuerdo que había muchos dibujos de alces, de ardillas, obviamente dibujadas en modo de caricatura, para llamar nuestra atención. Todo era muy familiar, todo era muy de niños pequeños. Una vez que terminamos con toda la excursión, los maestros nos dijeron que podíamos ir a jugar. Obviamente nuestros padres, solamente de algunos, también estaban ahí, a los que les interesaba ir también a la excursión para supervisar a sus hijos. Mis padres no habían ido, pero me habían encargado con una vecina. Ella se había ido y su hijo y yo compartíamos el salón, así que simplemente estábamos supervisados por ella. En fin, había muchos guías, había mucha seguridad, y entre todo el desastre que estábamos haciendo, entre todos los juegos, decidimos jugar a un juego comúnmente conocido como las escondidas, con una cierta variante, y es que cada vez que encontrabas a alguien, tenías que tocarlo, y solamente de esa manera era válido. Algunos niños, en cuanto los encontraba, se echaban a correr, y si los perdía de vista, pues simplemente tenía que buscar de nuevo. Ya habíamos estado jugando aproximadamente algunos 40 minutos, o tal vez 1 hora más o menos, cuando me tocó a mí. Conté, y como era costumbre, ya sabía que algún niño se había ido a una de las cabañas a esconderse. Yo entré a esta y vi que no había nadie. Escuché mucho silencio y sabía en ese momento que ahí había alguien. Empecé a revisar los baúles, abajo de los escritorios, atrás de las figuras que tenían ahí de alces, de ardillas, pero no veía a nadie. Subí al 2º piso, que solamente es una oficina grande, con un armario que era muy profundo. Y antes de irme, después de buscar abajo de la cama, atrás del ropero, dentro del baúl, decidí checar por última vez aquel armario. Justo cuando lo abrí, no vi nada. El armario era muy hondo, Alex. Tal vez de algunos 2 metros, 3 metros. No sé qué tanta cosa guardaban ahí, pero se encontraba completamente vacío. O al menos yo no podía ver nada. Solamente veía oscuridad. Al momento que lo abrí, empecé a escuchar una risita que provenía desde lo profundo del armario.
Fue ahí cuando yo me empecé a reír y dije: ya te encontré. ¿Quién eres? Lo que me contestó fue una voz de una niña, la cual entre risitas me decía: no es cierto. Ya me encontraste, pero me tienes que tocar. Si no, así no vale. Fue así como sin pena y sin miedo. Me adentré al armario y entre toda la oscuridad, extendiendo mis brazos para ver si la podía tocar. Y logré hacerlo. Toqué su hombro, toqué su pelo largo. Toqué incluso creo que lo que viene siendo nuestro uniforme. Y en ese momento aquella niña empezó a jugar conmigo, a hacerme cosquillas en la barriga y por detrás de mi espalda. Yo también hice lo mismo. Entre los dos estábamos jugando y estábamos riendo, cuando en eso escucho unos pasos que van subiendo por la escalera y veo que es una de las guías, con su característico sombrero, su uniforme gris y verde, la cual ve el armario abierto e inmediatamente toca. ¿Quién está ahí?, pregunta en voz alta. Yo obviamente con miedo de que nos regañen por tal vez haber entrado al armario sin permiso. Le digo: perdón, entramos al armario, pero es porque estamos jugando y ya nos vamos a salir. Ella inmediatamente agarra una cadena y la jala hacia abajo, haciendo que el bombillo del armario se encienda. Y es en ese momento, Alex, que noto que estoy solo. No hay nadie conmigo. La niña que creía que tenía a un lado hasta hace unos segundos ha desaparecido. La guía me pregunta preocupada: oye, chiquito, ¿con quién estás? ¿Con quién estás jugando? En ese momento no supe cómo reaccionar y me puse a llorar. La niña había desaparecido en cuestión de segundos. Ella me tomó en sus brazos y me dijo que no llorara, que ella me llevaría con mis padres, o que mejor que ya no entrara al armario, que de seguro había imaginado algo. El juego del escondite terminó. Yo estaba llorando y mis compañeros preocupados. La vecina me estaba atendiendo y secándome las lágrimas. Fue a la única que le dije que había entrado al armario y que había descubierto una niña, que no la podía ver porque estaba en la oscuridad, pero que yo había entrado con ella, que la había tocado del pelo. Era una niña de carne y hueso, pero que cuando la guía encendió la luz, la niña desapareció. Ya no estaba conmigo. Después de eso, Alex, jamás volví a ir a una excursión en el bosque, y mucho menos adentrarme en una cabaña. Esta historia le sucedió a un cazador. No se dice concretamente en dónde le pasó, ni a qué altura ni en qué año. Es una historia simplemente que se dice en la red, que se tiene como cierta, y es una de las anécdotas más aterradoras sucedidas en bosques. Se dice muy por encima, o se presta a creer, que sucedió en Virginia, donde se encuentran esos enormes bosques que colindan entre sí y que muchos unidos equiparan incluso a un estado del país americano. Esta sección de bosques son muy profundos y de extenso territorio, lo que vuelve casi imposible encontrar a una persona cuando se pierde dentro de este. Y esto dicho muy bien, tanto por las autoridades y por los rescatistas. Este hombre era un cazador, pero era un cazador bastante experimentado. Sabía moverse por el bosque y sabía, cómo no, también cuidarse. Sabía qué territorios eran peligrosos, tanto por animales, así como también para desorientarse, que los evitaba. Como quien dice, tenía mucha experiencia y no era su primera vez en un bosque. Pero a pesar de esto, tal vez aquel cazador pecó de soberbia. Tal vez tuvo un error en el transcurso. Su mente, que estaba preparada para lidiar
con toda aquella vegetación y naturaleza, pues le sucedió algo que jamás le había sucedido, incluso en sus años de novato, y es que se perdió en el bosque. El hombre se perdió por eso de mediodía, y anduvo vagando por todo el bosque, para encontrar alguna señal, para encontrar algún rastro, algún sendero o alguna carretera, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Atardecía, y la noche caía, y sabía que eso no le beneficiaba en nada, pues al caer la noche, el bosque es uno de los lugares en los que menos te quieres encontrar, pues muchos depredadores salen a la caza. El hombre tenía miedo y estaba muy nervioso, y fue en ese preciso momento en el que él explica que empieza a sentir como alguien lo sigue. Empieza a sentir y a ver sombras, e incluso en la negrura de la noche, ve sombras que se mueven entre los árboles, entre los troncos, y cómo aquellas sombras se van acercando más hacia él y más hacia él. Empieza a escuchar pasos entre las hojas quebradas, entre las ramas, pasos que igualmente van hacia su dirección. El hombre entró en pánico y empezó a caminar cada vez más recio y cada vez más recio. Si de por sí ya estaba desorientado, para este punto ya estaba prácticamente perdido. En múltiples ocasiones, él trató de controlarse. Se estaba sugestionando y sabía que eso no le beneficiaba en nada, pues el cerebro puede ser el peor enemigo de uno cuando está en pánico y cuando está perdido, pues empiezas a ver cosas aterradoras en donde no hay nada, o al menos eso es lo que se dice. Aquel hombre no se detuvo ni a dormir ni a descansar. Cada vez que lo hacía, escuchaba aquellos pasos que lo seguían, aunque él en muchas veces se convenció a sí mismo que era su cerebro, que era su mente jugando consigo mismo, víctima del miedo. Simplemente no podía quedarse en un solo lugar. Se alivió bastante cuando entró a un claro y vio que en este claro se encontraba una cabaña. Esta cabaña se veía que estaba algo deteriorada, no abandonada al 100%, pero se notaba que era una cabaña que no usaban mucho. El hombre se acercó sin pensarlo y empezó a tocar la puerta, pero nadie la abría. Empezó a ver por las ventanas y adentro no había ninguna luz. Él pensó que iba a tener que romper una ventana para entrar, pero para su sorpresa, cuando giró la perilla, la puerta estaba completamente abierta. Se dispuso a entrar, atrancó la puerta y empezó a pensar en una explicación convincente. Si es que el dueño de la cabaña llegaba entre la noche o a la mañana siguiente, le iba a explicar que se había perdido y que por favor lo ayudara a salir del bosque, que no era una persona conflictiva y mucho menos peligrosa, y se iba a tomar el atrevimiento de dormir por lo menos en una cama. Había 2 cuartos. Tomó la decisión de dormir en uno. Esta cabaña no contaba con electricidad, o al menos no intentó encender ningún bombillo. El hombre simplemente encendió una de sus linternas, de las cuales ya tenía pocas baterías, y empezó a inspeccionar la casa. Lo que él notó es que esta casa tenía un cierto aura tenebroso, y no era porque era una cabaña en mitad del bosque, sino que en las paredes había retratos de rostros que lo miraban a él, con caras de horror, odio y bastante perturbadoras. Estas caras tenían ojos saltones que lo seguían a donde él se movía. Si bien en un principio esto le dio miedo, también se podía explicar que algunas pinturas, algunos retratos, tienen esa cualidad de que te están siguiendo con la mirada, pero no solamente es una ilusión óptica, por lo que él trató de no pensar en eso y se puso a dormir. Le costó dormirse, pues solamente veía aquellos retratos observándolo,
puestos en todas las paredes de la casa. El hombre se tapó con la cobija y finalmente se durmió. A la mañana siguiente, cuando él se levantó, se encontró con una gran sorpresa. Una sorpresa que lo hizo correr de aquella cabaña y más nunca volver a ella. Incluso aunque esto le costara la vida, no quería volver a ella, porque cuando se destapó, vio que aquellos cuadros que tenían caras de horror y de odio observándolo, habían desaparecido. O más bien, no eran lo que él creía, pues en el lugar de estos retratos, lo que había en realidad eran ventanas. Tal parece ser que lo que él sentía, que lo estaban persiguiendo, no era su mente. Tal vez aquello que lo perseguía, lo siguió hasta aquella casa y lo observó toda la noche mientras él dormía. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Raimundo. Les quiero contar una experiencia que me sucedió cuando estaba trabajando de paramédico. Siempre me han interesado los temas de la salud. Por ende, cuando crecí, quería estudiar una carrera que fuera cercana a esto, ya sea medicina, enfermería, etc. Pero durante un tiempo fui paramédico. Y esto me sirvió como mucha experiencia, sobre todo para tratar con personas que están en circunstancias algo delicadas, porque para nadie es una sorpresa que nosotros como paramédicos llegamos a veces en accidentes cuando la persona está prácticamente pidiendo ayuda, con el dolor a flor de piel, y nosotros necesitamos ser lo suficientemente centrados para no caer en la desesperación y actuar como se debe en esos minutos que suelen ser cruciales para determinar si la persona sigue viviendo o pierde la vida. Les quiero contar dos experiencias. Una de ellas, la primera que les quiero contar, ha sido de las más perturbadoras que he vivido en toda mi vida. Y de hecho, esta ha sido el detonante por la cual tenía miedo cada vez que llegábamos a un incidente. Un incidente, por entenderlo, trágico, ya sea un accidente automovilístico, un accidente en una casa, o como fue en aquella ocasión, un incendio. Cuando nosotros llegamos a esta cabaña, que se encontraba cercana a los bosques, ya que era una cabaña que se rentaba para que las familias pudieran ir de excursión, o pudiera ir a uno de los diversos parques que había. Esta cabaña se había incendiado por completo, y solamente algunas pocas personas de la familia habían logrado salvarse. El fuego, según tenía entendido, había consumido la vida de 4 personas dentro de aquella cabaña. Yo entré y había escombros por donde quiera, y una vez que los bomberos nos dijeron que el segundo piso, si bien también se encontraba incendiado, era lo suficientemente fuerte para que nosotros subiéramos, empezamos a inspeccionar todas las habitaciones, y cuando yo me encontraba solo, abriendo la puerta de una de esas diversas habitaciones de la cabaña, vi a un cuerpo. Este se encontraba recostado en medio del cuarto, en medio de todos los escombros y la madera quemada. Este cuerpo estaba siendo cubierto por una sábana, por una tela que asumí en ese momento se la habían puesto los bomberos, como cotidianamente hacían algunas veces. No podía ver el cuerpo así claramente, pues este se encontraba cubierto, pero a través de la sábana se podía dibujar fácilmente toda la silueta de este. Y por un lado de esta sábana salía a relucir una mano que se encontraba completamente calcinada. E incluso se le podían ver algunas marcas del músculo, por lo que asumí que el cuerpo estaría mucho peor. Lo extraño es que para ese momento, según tenía entendido, los cuerpos de arriba ya se habían bajado
Tal vez se le habían pasado los bomberos, y es por eso que nosotros estábamos subiendo a inspeccionar todas las habitaciones. Al momento de acercarme a este cuerpo, que repito, obviamente estaba calcinado, había sido consumido por las llamas, cuando estuve lo suficientemente cerca para tomar su mano y empezar a alzar la sábana a Alex, ocurrió algo que ni siquiera había soñado en mi peor pesadilla. Aquella mano tomó a la mía por la muñeca y empezó a jalarla hacia adentro de la sábana con una fuerza descomunal. Casi que sentí en el primer tirón que me dio, me lastimó el hombro. Sentí un dolor como si algo con mucha fuerza me estuviera destruyendo el brazo. Empecé a gritar en ese momento, a pedir ayuda, mientras que lo que sea que estuviera abajo de la sábana continuaba jalándome y jalándome hacia adentro de esta. Adentro de aquella sábana podía sentir mucho calor, como si lentamente me estuviera acercando a lo que podría ser una fogata, una llama. Como pude, logré liberarme. Cuando ya escuchaba los pasos de varias personas viniendo, obviamente producto de mis gritos. Cuando saqué mi brazo, corrí inmediatamente de la habitación, y entre otros paramédicos y bomberos, me preguntaron qué era lo que había pasado, por qué estaba gritando. Les señalé que el cuerpo que estaba dentro me había tomado del brazo y me había hecho daño. Tenía las marcas de una mano allí en mi muñeca, y no solamente marcas de fuerza, sino también marcas como si esta me estuviera quemando, además también del dolor inmenso que tenía en mi hombro. Tanto bomberos como paramédicos entraron y me dijeron algo que me heló la sangre por completo. No había ningún cadáver, la sábana se encontraba ahí, y a simple vista se podía ver que solamente se encontraba tirada, sin nada debajo de ella. Aquella silueta que se marcaba del cuerpo ahí, recostado, ya no estaba, había desaparecido. Todos se acercaron y alzaron la sábana, y solamente había piso, no había nada más. Después de eso, bajamos obviamente, y se me trató mi hombro. En efecto, lo tenía dañado, y las marcas en mi brazo, algo me había jalado. Pero la explicación a esto, nunca pudimos encontrarla. Tal vez algo siniestro se ocultaba en aquella cabaña, o tal vez algo provocó aquel fuego. No estoy seguro. Lo único que sí estoy seguro es que en los lugares donde hay accidentes, siempre hay una energía pesada, y podría decirte yo que malévola, y es por esto mismo que le agarré un profundo temor a estos accidentes, pues no sabía con qué me iba a topar al siguiente, al que fuera llamado. Esta siguiente historia no tiene mucha explicación. Es solamente una experiencia que engloba a varias personas. Sucedió en un bosque, pero un bosque muy transitado. El guardabosques que cuenta esta experiencia dice que esto pasó cuando tenía alrededor de sus 24, 23 años más o menos. Actualmente, en su testimonio, él tiene 90 años, por lo que ya tiene mucho tiempo que pasó esto. Él no da mucha información acerca del bosque, por respeto a la profesión y porque este bosque, en la actualidad, es muy visitado. Lo extraño aquí es que también es el bosque, o uno de ellos, en los que más personas desaparecen. En aquella década, se había inaugurado unas cabañas que estaban dirigidas a la población económicamente alta. Eran unas cabañas muy bien acondicionadas para las personas de muy alta sociedad pudieran ir a acampar ahí, con todas las comodidades que ellos querían. Estas cabañas, si bien estaban internadas entre el bosque, para estar en contacto con la naturaleza, no estaban muy alejadas unas de otras. Básicamente, también estas personas querían conocer gente,
Y pues en este mismo entorno se hacen diferentes actividades, se conocían entre ellos, etcétera, etcétera. Los guardabosques de ese tiempo también tenían como encomienda revisar los caminos y las áreas cercanas a estas cabañas alrededor de todo el bosque. Y si bien esta persona que cuenta esta historia decía que todo estaba tranquilo, hubo una cierta noche extraña en la que todo esto pasó de una forma muy volátil. Él dice que empezó con los niños, tanto niñas como niños, que estaban en estas cabañas acompañados de su familia. Empezaron a decirles a sus padres, y los padres, obviamente, les dijeron a los guardabosques que unos hombres extraños, que se notaba que no eran parte de las cabañas, estaban cerca de ahí merodeando. Los guardabosques fueron, y entre ellos, quien cuenta la historia, lo que les dijeron fue algo muy extraño. Estos hombres portaban con un overol, o al menos era lo que creían, por las palabras de los niños. Lo que alcanzaban a describir de estos hombres era un overol negro. Sus manos no tenían guantes, y sus pies tampoco tenían zapatos. Era decir que estas personas iban descalzas, andando en el bosque. Para las personas conocedoras, sabrán que eso es algo muy difícil, al menos adaptarse. Hay ramas, hay espinas, hay piedras puntiagudas que te pueden dañar la planta del pie. Pero según en palabras mismas de los niños, decían que estos hombres caminaban como si nada en todo el bosque. Se les preguntó también a los niños si estos hombres se les habían acercado o habían hablado con ellos. Pero estos nos dijeron que no, que si bien sí se habían acercado, no habían interactuado con ellos, pero que eso sí, los miraban muy atentamente y se movían sin quitarles la mirada de encima. Otra cosa es que estos hombres no tenían cabello. Su tez era blanca, pero muy blanca, rayando en lo pálido. Su cara, los niños no nos pudieron decir mucho, tan solo que era una cara como cualquier otra persona, pero que eso sí, entre todos se parecían. Esto podría sonar algo extraño, pero el guardabosques dice que, viniendo de las palabras de niños, que tal vez su imaginación estaba muy activa. Si bien tomaron en cuenta sus historias, la verdad es que no se pusieron a movilizarse. Solamente anduvieron 2 que 3 guardabosques cerca, pero no vieron nada extraño. Hasta las pocas horas de la noche, cuando en esta vez algunas madres de familia les dijeron que habían visto hombres extraños rondando por aquellas cabañas. Cuando los guardabosques se acercaron y les pidieron que por favor les dieran señas concretas de cómo eran estos hombres, de igual manera se los describieron igual que los niños, con un overol negro, sin zapatos, sin guantes, no tenían pelo, su piel rayaba en lo pálido y sus caras eran parecidas, por no decir copia una de otra. Era como si fueran gemelos. Los guardabosques en ese momento se les preguntó cuántos hombres habían visto. 3 madres de familia, tal vez derivando unos minutos. En total habían visto 7 hombres. Los puntos en los que los habían visto eran muy lejanos, o al menos no lo suficiente como para que uno se moviera tan rápido y aparecer en otro extremo, por lo que los guardabosques al menos dijeron que 5 hombres estaban cerca de ahí. Una palabra es de los niños, pero otra palabra muy diferente es de los adultos, que ya con miedo les estaban pidiendo ayuda. Este guardabosques recuerda, todos se movilizaron y estuvieron entre las cabañas, algunos cerca, otros más de lejos, pero todos cubriendo los caminos que llegaban a esta. Durante ese momento, todo marchó normal, hasta que recibieron una llamada. Un guardabosques decía haber captado a uno de estos extraños hombres y que lo había perseguido
solicitaba la compañía de más. Los otros guardabosques que acudieron de inmediato creyeron que tal vez lo tenía acorralado, pero no. O podríamos decir que no. Sabía el lugar donde se encontraba, pero era algo difícil llegar allá. Lo que este guardabosques dice es que siguió a este extraño hombre, igual con todas las señas, overol negro sin pelo. Al momento de verlo, este hombre corrió. Una cosa que señala mucho es que al iluminarlo con la linterna, los ojos de este hombre resplandecieron, pero no había pupila negra en ellos. Eran blancos, absolutamente blancos. Dice que al momento que el guardabosques lo iluminó y le dijo que se detuviera, este extraño hombre empezó a correr, pero no de la manera que lo hiciera un humano. Corrió en 4 patas. El guardabosques que cuenta esta historia reconoce muy bien, tal vez, que su compañero no logró capturarlo por el miedo, ya que al verlo correr en 4 patas durante la noche, a cualquiera lo hubiera asustado, pero no fue solamente el hecho de que hubiera corrido en 4 patas, sino que en el momento en el que lo estaba persiguiendo, digamos que a una distancia algo apropiada, este extraño hombre subió un árbol y lo escaló, como si de una ardilla se tratara, utilizando todas sus extremidades, manos y pies. En cuestión de segundos, aquel largo pino lo subió con una facilidad que ningún humano, ni siquiera los escaladores profesionales, tendrían. Los llevó hasta aquel pino, que eran muchos en ese bosque, y les dijo con toda certeza que aquel hombre se encontraba en la copa. Por si no fuera poco esta historia, se sumó otras tantas, pues varias personas dentro de las cabañas dijeron que estos extraños hombres se habían metido dentro y que habían querido jalar a otras personas, o sea, llevárselas, aprovechando de que no había guardabosques cerca, pues se habían dividido en 2 grupos. Por suerte no se llevaron a ninguna, pero los testimonios de estas familias dijeron que estas personas tenían una piel tan blanca y tan transparente que incluso las venas de su cráneo, de su cara, se veían con total facilidad. Lo más extraño es que estos no hacían ruido. Su boca no se movía. Eran como si trajeran máscaras. No hacían ningún ruido. Era por eso que se acercaban con tanta facilidad. Incluso al pisar, decían que no hacían ruido. Su cara no manifestaba ninguna emoción. Eran inexpresivas. Muchas familias los golpearon. Y a pesar de ir combates con palos, estos extraños hombres solamente se retiraron, pero no hicieron ningún gesto de dolor. Ningún gesto, incluso con agua hirviente, que una familia le aventó a uno. Este solamente se sacudió y corrió del lugar, sin gritar, sin una mueca de dolor, sin nada. Este suceso bastó para que las familias se fueran en ese momento. El guardabosques que cuenta esta historia dicen que las cabañas, debido a esta experiencia, tuvo muy mala fama. Nadie quería ir a ellas. Debido a que en ese tiempo no había internet y no había tampoco ni siquiera televisión, al menos en aquella región, los periódicos, las noticias, a veces llegaban, a veces no, así que todo era del boca a boca. Y se esparció ese rumor muy rápido. Debido a todo esto, las cabañas fueron demolidas. Con el tiempo se dejaron de usar e inevitablemente se demolieron. Extrañamente, este guardabosques dice que este asunto de ver esos seres cerca, o al menos su aparición de nuevo, jamás volvió. En todos esos años que siguió trabajando como guardabosques, jamás se encontró con algo parecido. Aquellos extraños seres solamente salieron aquella noche y se volvieron a ocultar.
en lo profundo del bosque, para jamás ser vistos de nuevo. Una historia extraña que se une a otras tantas sobre extraños seres vistos en los bosques. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.